Signos vitales. Signos vitales. Resalta los aspectos positivos del hombre y su mundo, porque el futuro comienza hoy. Signos vitales, con el pastor José Brown. Buen día, signos vitales. La segunda entrega, estamos hablando de la historia y es muy interesante a manera como de repaso. La historia de los griegos es cíclica o en espiral. La historia, según el concepto bíblico, según el concepto de la cosmovisión divina, la historia no es cíclica, amables buscadores y teleaudientes. La historia es lineal, con principio y con fin. Yo quiero que usted participe de alguna manera. Vamos a estar subiendo estos videos. Esta es la segunda entrega. Usted puede hacer sus comentarios, sus opiniones, sus quejas o sus reclamos. Está en toda la libertad. Pero el propósito básico es que nosotros, los estudiosos de la Biblia, los que tenemos una cosmovisión diferente, que es la cosmovisión bíblica, queremos que usted al otro lado, allá como televidente, sepa que hay un sustento y una seriedad en los planteamientos y en los argumentos que se tienen. La gente piensa que el que lee la Biblia no tiene la capacidad de discernir, ni de pensar, ni de cuestionar. Cuidado. Me siento muy gozoso de dirigirme a ustedes como buscadores, porque yo también busqué, pero no se pase la vida buscando, tenemos que encontrar. Entonces el tema anterior en la primera entrega era ¿qué significa la historia? ¿O qué sentido tiene la historia? No es cíclica, no es eterna, no es de miles de millones de años, es de principio y va hacia el fin. Y hablábamos de los imperios que proféticamente estaban anunciados, 4: Babilonia, los persas, los griegos y el imperio romano hasta hoy. Y podemos tener todo el sustento teórico de lo que estamos diciendo. Así que por favor, como dicen los jóvenes, ¿no? Los millennials, pongámonos serios. La Biblia es un texto serio que puede soportar cualquier tipo de escrutinio, de investigación o de preguntas. Este es un texto maravilloso, este es un texto revelado, este es un texto histórico, este es un texto de ciencia. No hay contradicciones científicas sin ser un texto científico. No hay contradicciones geográficas o históricas. El tema de hoy es: ¿la historia es solo secular o la historia es historia sagrada? Qué interesante. ¿La historia es historia sagrada o secular? Pues bien, amable oyente, nosotros desde estos foros o entregas, como yo le he llamado, queremos que usted tome conciencia con claridad de el sentido de la historia. Dios habló de muchas maneras a la gente. Por ejemplo, en la creación Dios estuvo hablando a través de todo lo que hizo. El vacío donde se inició la creación, la luz, todo lo que es tierras, mares, universo y la creación propiamente dicha, ¿no? Los minerales, los vegetales, los animales y finalmente el hombre. Pero cuando Dios manifiesta eso en su revelación bíblica, que tiene muy buen sustento, pues los hombres no quieren tener en consideración la presencia de un ser supremo, entonces lo sacan y lo marginan.
Por ejemplo, el Dios de la creación lo marginan diciendo que no hay creación, sino evolución. Entonces, que Dios formó al ser humano, al primer hombre del polvo de la tierra, insufló en él aliento de vida y llegó a ser un ser viviente con palabras, un ser parlante. No. Evolución de especies animales inferiores, desde los unicelulares hasta llegar al hombre, ¿no? Pasando por los peces, los reptiles, las aves y finalmente el Homo sapiens. Entonces Dios, con todo respeto, porque este programa es visto por personas judías que tienen mucho respeto al nombre de Dios y a lo que uno hace referencia de Dios. Yo digo con todo respeto, Dios miró y dijo, los hombres no creen que todo empieza conmigo, sino que ellos se inventan su teoría de la evolución, que dicho sea de paso tiene muchas interrogantes. Hay más de 5.000 eslabones perdidos en esa teoría que sigue siendo teoría. Entonces Dios dice, bueno, les mando profetas, les mando patriarcas, les mando matriarcas, los visito en persona, tomo una forma antropomórfica siendo Dios y les visito en la persona de Jesús, les dejo los textos bíblicos, les pongo una conciencia, les entrego el gran maestro iluminador de los textos sagrados que es el Espíritu Santo, y cada uno de ellos son rechazados. A los profetas los desprecian, a los patriarcas no los tienen en cuenta, a otros los matan, a Jesús lo desprecian. Entonces, yo pienso, amable oyente, para entrar en materia, que Dios, que es el creador, el infinito, el eterno, dijo, voy a hacer algo, voy a metérmeles en la historia. Escúchenme, Dios toma la decisión de poner su impronta en la historia, de meterse con la historia humana y mostrarle al mundo que Él existe. Luego, la pregunta del programa de hoy o de la segunda entrega ¿es la historia secular o es la historia sagrada? Pues respuesta, la historia es historia sagrada. Dentro de la historia humana, el desarrollo de la historia, las edades de hierro, las edades de piedra, de todo eso, allí va Dios caminando al lado de la historia de los hombres, demostrándoles su existencia. Y ese es mi planteamiento de este día, de esta segunda entrega. Dios puso su impronta en la historia humana. Por ejemplo, digámoslo en una manera, digamos, más corriente. Nuestros próceres serán Bolívar, Santander, Miranda, Mosqueras, Nariños. Eso es en la historia secular. En la historia del mundo hay unos próceres también que hacen parte de la historia sagrada que va paralela. ¿Cuáles son esos próceres? Por ejemplo, el iniciador Abraham, un gran líder. Isaac su hijo, Jacob su hijo. Por ejemplo, tienen un libertador, así como Bolívar nos libertó. Pues ellos tienen en Moisés su libertador, los sacó de la esclavitud de Egipto. Así como Sebastián de Belalcázar conquista nuestra tierra, pues ellos tienen su conquistador Josué, el que conquistó la tierra prometida. Así que mis amables buscadores y televidentes, vamos a dar una argumentación maravillosa de la presencia de Dios, el Eterno, en medio de la historia que tiene principio y fin de los hombres. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios para hablarnos? Dijo, hombre, voy a escoger un pueblo. Escúcheme, primer argumento.
Como ya no le creyeron en la creación, no le creen a los profetas ni a los patriarcas, entonces dice, voy a coger un pueblo y me les meto en la historia. Y escogió al pueblo de Israel. Escogió a Israel en los hombros de Abraham. Lo formó en la esclavitud de Egipto durante 400 años y lo liberó como pueblo para conquistar el mundo, la tierra prometida. Entonces, el primer argumento, amable buscador, es: Dios escogió un pueblo. ¿Dónde dice que es el pueblo escogido? Pues lo podemos leer y yo les invitaría, porque es que la Biblia puede ser investigada y cuestionada. En el 5.º libro del inicio de la escritura o de la Torá es el libro conocemos nosotros así como Deuteronomio. Lo conocen los estudiosos de la Biblia como el Devarim, es el nombre en hebreo. Y en ese texto dice, por ejemplo, en el capítulo 7, el verso 6, porque tú eres un pueblo santo para Dios y Dios te ha escogido para que tú, Israel, seas un pueblo muy especial. Un pueblo especial para mí, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Usted diría o pensaría maliciosamente, ¿y por qué los escoge y no a mí? Versículo 7, no por ser ustedes, Israel, un pueblo grande os ha escogido Dios, sino porque eras un pueblo pequeño e insignificante. Pueblo escogido. ¿Y para qué escoge Dios a ese pueblo? Entonces, yo me imagino que Dios, queriendo dejar su impacto y testimonio dentro de la historia, dijo: primero escojo un pueblo, segundo, ¿qué hago con ese pueblo? Ya sé. A ese pueblo le voy a entregar mi ley, mi Torá, mis reglamentos, mis ordenanzas, mis estatutos, mis mandamientos. Entonces fíjese usted de qué manera la historia va siendo secular, y paralelamente a esa historia secular Dios levanta un pueblo, escoge ese pueblo y lo escoge muy bien, ¿no? Abraham creyó, entonces le dio un hijo a Abraham que es Isaac, y de Isaac viene Jacob, y Jacob tiene 12 hijos que son las 12 tribus de Israel. El nombre anterior de Israel, el pueblo de Israel, es Jacob. Le cambió el nombre de Jacob por Israel. Mire usted, mi hermano, cada que usted se sienta frente a la televisión, y ve noticias del Medio Oriente, de la Franja de Gaza, de Israel, de Siria, de Cisjordania, están hablando de un pueblo que Dios escogió para que usted, amable buscador y televidente, abra sus ojos y sus oídos y esté atento a lo que está pasando en ese pueblo que Dios escogió para meterlo en la historia. Todos los imperios lo han perseguido. Los babilonios se los llevaron cautivos. Los griegos trataron de cambiarle todo su concepto de Dios por sus mitologías, por sus filosofías. Roma los llevaba al circo, a matarlos, a perseguirlos, hasta la historia actual. Es el odio más antiguo del mundo. ¿Por qué? Amable televidente y buscador, haríamos bien en dejar tanto prejuicio y abrir los ojos y los oídos a lo que estamos viendo. Dios dijo: como no me oyen en la creación, no me oyen con mis profetas, no me oyen con mis patriarcas, ni con la iglesia ni con Jesús, que lo han puesto a un lado, entonces yo tengo un pueblo para hablarles dentro de la historia. Entonces escoge un pueblo y a ese pueblo le entrega la ley. Así de sencillo, mi hermano.
Todos los pueblos de la tierra pueden escoger sus propias leyes y cambiarlas a su gusto. La Constitución colombiana ha sido cambiada. Teníamos una de 107 años y en el 91 la cambiamos. Y ahí vamos desde el 91 hasta esta parte con la nueva Constitución y ya están pensando en volverla a cambiar. En los países vecinos cada rato cambian la Constitución, llega un dictador y la pone a su amaño. El pueblo que escogió Dios, que es Israel, le entregó esta ley que no va a cambiar. La palabra de Dios y los preceptos de Dios son ayer, hoy y por los siglos, a perpetuidad. Los 10 mandamientos que le entregó, se los entregó en el Sinaí, los sacó esclavos de Egipto y los llevó al Sinaí y allí les entregó su ley. Entonces Dios está hablándole, amable oyente, en la historia. Tiene un pueblo milenario y tiene una ley. ¿Sabe qué es Torá? Torá es ley. Torá o Biblia es instrucción, es enseñanza. Todos los demás pueblos de la tierra pueden tener sus leyes que quieran, corregirlas como quieran, pero ese pueblo que yo escogí le entregué esta ley y eso es lo que quiero hacer. Que sean un testimonio dentro de todos los pueblos del mundo. Para eso lo escogí. Y finalmente, amable buscador, mire qué argumento. Como usted no lo ha querido escuchar, no cree en la Biblia, no cree en Jesús, no cree en la iglesia, no oye su conciencia, quiere sacar a Dios de la historia. Entonces Dios se metió en la historia, cogió un pueblo y le entregó la ley. Y lo tercero que hizo, qué hermoso esto. Tengo el pueblo, tengo la ley, ya sé. Les voy a entregar una tierra. Les prometo una tierra. Les doy a perpetuidad esa tierra. Mire usted, amable televidente, ¿cómo es posible que no se le ha podido quitar esa tierra? 36 veces ha sido destruido Jerusalén y acaba de ser reconocida como la capital eterna e indivisible de Israel. Miren, mis hermanos, el derecho de esa tierra lo tiene el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. ¿Cómo así que territorios ocupados? ¿Cómo así que eso le pertenece a otro grupo étnico? No. Es más, yo tengo aquí textos en los que usted debe conocer que Dios le entrega a ese pueblo desde el Génesis, le entrega esa tierra. Por ejemplo, cuando llama a Abraham en el primer libro de la Biblia, Génesis, el nombre en hebreo es Berechit, y en Berechit le dice, Abraham salga de la tierra, estaba en Caldea, en Ur de los Caldeos, y váyase a la tierra que yo le voy a dar por dueño a perpetuidad. Bueno, amables televidentes, buscadores, el argumento más hermoso en esta segunda entrega es que la historia es historia sagrada porque Dios se metió en la historia con nosotros. Cogió un pueblo, le dio una ley y le dio un territorio. ¡Qué curioso! Los grandes problemas de los hombres en la historia secular han sido de tres tipos. O problemas étnicos por razas, ¿sí? El respeto a los afrodescendientes, el respeto a los indígenas, una raza, otra raza, tienen que ser respetadas. Bueno, Dios escogió un pueblo y ese pueblo como raza seguirá vivo y campante y los problemas del mundo serán étnicos. Entre otras cosas, curiosidad hermosa, etnia es una palabra griega que quiere decir nación. Etnias, las naciones se forman por las razas. Amable televidente, hay una raza judía, hay una raza hebrea y hay un pueblo que se formó con esa raza que es Israel. Se llamaba Jacob y le pusieron Israel. ¡Qué hermoso! Y le dieron a perpetuidad un territorio.
¿Dónde me dice usted, señor Brown, que ese territorio les pertenece? Respuesta: si usted me va a vender a mí una propiedad, yo lo primero que le pido es la escritura. Y si usted tiene la escritura de esa propiedad, usted es el dueño, el poseedor, y yo puedo comprarla. ¿Sabe cómo se llama este texto? Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Torá, ley, pero tiene un nombre muy bello, se llama las Sagradas Escrituras. Aquí están las escrituras sagradas de ese territorio, amable oyente. Aquí están, es el único pueblo o nación de todas las naciones del mundo que tiene sus fronteras aquí en este texto, que son las Sagradas Escrituras. Aquí están las escrituras, ellos son los dueños de esa tierra. Para ir terminando la idea, quiero decirle que Dios es tan maravilloso que se manifestó dentro de la historia humana con un pueblo, con una ley y con un territorio, y le está diciendo a los hombres: a ver, acábenme ese pueblo. No han podido. Acábenme la Biblia y la ley y los mandamientos. No han podido, ni podrán. Acábenme y sáquenme de ese territorio. No han podido, ni podrán. Entonces, la historia, amable oyente, es historia sagrada. Usted tiene que un día confrontarse frente a estas verdades. Que yo sepa, no estoy siendo dogmático, ni fanático. Sencillamente te estoy diciendo con todo el cariño del alma que Dios, como tú no le escuchas a través de los profetas, ni de los predicadores, ni de los curas, ni de los pastores, decidió hablarte en la historia. Recuerdo una anécdota de Napoleón Bonaparte. Sabía que entre sus miembros del ejército había un lector de la Biblia, y un día lo llamó y le dijo: soldado, demuéstreme que Dios existe. Y el soldado dio un paso al frente y le dijo: el pueblo de Israel, mi querido emperador. Quiero decirte lo mismo hoy. Una de las pruebas de que Dios habló, de que la palabra de Dios y la ley es permanente, y que Él escogió un pueblo y un territorio, es que ahí está Israel. Y sigue siendo la espoleta de la historia. Ahora bien, ¿por qué se llama Israel? Eso me parece un dato relevante y curioso. ¿Por qué se llama Israel? A ver si de pronto captamos un poco. Porque es el nombre de todos los que han formado el pueblo de Israel. Por ejemplo, por la I, Isaac y Jacob. Jacob, la J es una I en hebreo. Entonces, por la I de Israel, Isaac y Jacob, patriarcas. Por la S, Sara, la esposa de Abraham, la gran matriarca. Por la R, las dos esposas de Jacob, Raquel y Rebeca. Por la A, Abraham. Por la E, Esaú, el hermano mellizo de Jacob. Y por la L, Lea, la hermana de Raquel, la amada de Jacob. Con el nombre de los patriarcas y las matriarcas se forma el nombre de Israel. Dios está hablando en la historia, amable oyente. No será borrado el testimonio en la historia de la presencia de un Dios que escoge un pueblo, le da la ley que es la Biblia y le entrega un territorio. Y todos los problemas han sido por etnias, por soberanía, el libre desarrollo de los pueblos. No te metas con mi constitución, no seas imperialista, respeta nuestras leyes. Todos los problemas han sido o étnicos, o de soberanía, o territoriales. Mire la Segunda Guerra Mundial, que siempre se estaban moviendo las fronteras entre Polonia y Alemania, Austria y todo eso. Entonces, mis queridos buscadores,
mis amables y queridos televidentes, estamos frente a la historia sagrada. No hay historia secular. Los próceres nuestros, Bolívar, Nariño, son equivalentes a los próceres de la historia que Dios está escribiendo. Moisés, Josué, Samuel, David, Salomón. Mis hermanos y amigos, hacemos bien en estar atentos a lo que dice la Escritura. Hay evidencia histórica de la presencia de Dios en todos los aconteceres del ser humano de hoy. ¿No le ha llamado a usted la atención? Y si no, pues espero que a partir de hoy tenga esa curiosidad. Que nos pasan noticias de Israel estando nosotros tan lejos aquí en Colombia. ¿Por qué no nos pasan noticias de Eritrea o de otros lugares, de Zimbabue, de Sudáfrica, de Johannesburgo? No, nos pasan noticias de el pueblo que Dios escogió para intervenir en la historia. Que Dios les bendiga, que seamos, mucho más se podría decir, pero no, con esto es suficiente como argumento. La historia es historia sagrada. ¿Qué hacer entonces? Llamo su atención, amigo televidente. Hoy puede ser en usted el inicio de una búsqueda sincera del Dios revelado en Jesús, del Dios que se revela en la historia, del Dios que defiende un pueblo para darle testimonio a todos, muy concreto y muy real, de que Él existe y que está vivo, activo y presente en la historia. ¿Cómo va a terminar la historia lineal? Con la venida de Jesús a imponer su reino para que la tierra sea llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. Bendiciones, amable televidente. Y si Jesús no viene hoy a consumar la historia, a defender a Israel y a establecer su reino, mañana no, o la semana entrante, nos encontraremos en la tercera entrega. Se la adelanto. ¿Cuánto tiempo tiene la historia? ¿Muchos millones de años o poco tiempo nos queda? Esté conmigo atento a la tercera entrega. Si Jesús no viene, nos encontramos de vuelta. Hasta la próxima. Bendiciones. Presentamos Signos Vitales. Signos Vitales. Resalta los aspectos positivos del hombre y su mundo, porque el futuro comienza hoy. Signos Vitales, con el pastor José Brown.